Buenas noches, hermanos y hermanas. Me alegra mucho el poder volver a estar con ustedes en su casa y les agradezco la oportunidad que me dan, la confianza que me brindan al darme la oportunidad de entrar en la intimidad de su hogar, de sus vidas, para compartir estos momentos de formación en la escuela bíblica que cada miércoles tenemos, para poder, a la luz de la palabra y en acogida sincera a esta palabra, crecer en nuestra vida como discípulos, como creyentes. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, a la luz, con el mismo espíritu, con la misma luz del espíritu, y que podamos de esta forma disponernos a vivir este momento de gracia que el Señor nos concede, que el Señor quiere regalarnos en esta noche. Volvamos nuestro corazón hacia el Señor y dejémoslo que Él entre en nosotros, que su Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestro corazón, que hable a lo más profundo de nuestro ser. Digámosle como Salomón: Señor, danos un corazón atento, un corazón que escuche, un corazón que no ponga ningún obstáculo a cuanto tú nos quieres enseñar, para, por medio de un conocimiento más profundo de tu palabra y su lectura en la fe de la iglesia, podamos aprender a caminar como discípulos suyos, a fortalecer nuestros pasos en tu seguimiento. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos llene de la sabiduría que proviene de ti. Y lo vamos a hacer con este texto tomado del libro de la sabiduría en el capítulo 9. Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados y administrase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, un hombre débil y de vida pasajera, poco apto para entender la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que de ti procede, será tenido en nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala de los santos cielos, mándala de tu trono de gloria, para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable, pues ella todo lo sabe y todo lo entiende. Ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por un problema técnico vamos a necesitar reiniciar la transmisión. Les ruego que nos den en su benevolencia un chancecito de unos 2 minutos y volvemos nuevamente a reconectarnos. Bien, hermanos, estamos de regreso. Gracias por su comprensión.
por su benevolencia para con nosotros, que en alguna medida aprendemos y vamos tratando de instalar este recurso para poder compartir con ustedes estos momentos de formación. No todo lo tenemos bajo nuestro control y hay cosas que tenemos que ir como afinando. Por eso, gracias por la oportunidad y por esperar este momento para reiniciar. Si recuerdan, la semana anterior estuvimos viendo el tema de la inspiración divina. Y en relación con el tema de la inspiración divina, hubo algunas intervenciones de algunos de ustedes haciendo algunas preguntas que me hacen sentir la necesidad de volver a precisar ciertas cosas, no para repetir el tema, sino para precisar algunas cosas. Y vamos a comenzar recordando algo que es fundamental, hablando justamente de la experiencia, de la inspiración. Habíamos señalado que en ella Dios respetó la cultura, el lenguaje y los conocimientos del autor sagrado. Recordemos que insistimos en señalar que Dios es el autor en primacía de la Sagrada Escritura, pero al mismo tiempo Él se vale de autores humanos a quienes, dotando del don de la inspiración, del carisma de la inspiración, usa como instrumentos suyos para que ellos puedan, siendo verdaderos autores, plasmar única y exclusivamente aquello que el mismo Señor quiso. Pero subrayando que si esos autores humanos son verdaderos autores también, Dios actúa en un profundo respeto, repito, a su cultura, a su lenguaje, a sus conocimientos. Esto nos permite retomar lo que la semana anterior reflexionamos, que tuvimos la oportunidad de ver, y nos permite adentrarnos más aún en este tema. Cuando hablamos de la inspiración y hablamos propiamente del lenguaje, no me voy a referir ya a la cultura, que ya fue un elemento al que me referí, sino al lenguaje. Tenemos que tener presente que entre las lenguas originales, las lenguas en que el texto sagrado fue plasmado, y el texto tal y como lo tenemos nosotros hoy, ha habido un proceso de traducción. Es decir, la Sagrada Escritura, como nosotros la leemos en nuestra propia lengua, no fue escrita en esta misma lengua, no fue escrita en español, sino que tiene otras lenguas originales, y nosotros, para poder captar lo que la Sagrada Escritura quiere decir, necesariamente tenemos que irnos al lenguaje original para poder captar lo que en este lenguaje el autor sagrado que utilizaba ese lenguaje fue lo que quiso plasmar. Yo había puesto algunos ejemplos sencillos en los que les decía claramente cómo la mentalidad de una persona puede cambiar, o la mentalidad de las personas puede cambiar a lo largo del tiempo, y cómo un término que se utilizaba hace 10, 20, 15 años o más aún, hace 1000, 2000 años, posiblemente tenía otra significación que aquella que nosotros le damos. Y esto se puede afirmar en relación con la misma lengua, con el mismo idioma, cuanto más cuando hablamos de una lengua diferente, porque el lenguaje o la lengua capta no solamente una suma de sonidos, una suma de letras, sino que plasma una mentalidad. De fondo de todo lenguaje hay toda una experiencia que la persona que emite ese lenguaje está queriendo plasmar. Por lo tanto, el lenguaje viene cargado de significación, y tenemos que preguntarnos qué fue lo que el autor sagrado en su propia lengua quiso transmitirnos, y que después ha sido traducido para entonces poder captar el sentido exacto que de forma original fue plasmado, o a través de lo cual Dios nos quiso a nosotros revelar algo de su plan de salvación, algo de sí mismo.
Por lo tanto, no perdamos de vista que las lenguas originales de la Sagrada Escritura no son las lenguas en las que normalmente hoy conocemos los textos sagrados. Las lenguas originales, el hebreo, el arameo, el griego, son lenguas sumamente antiguas, incluso que han ido sufriendo su proceso de evolución, y nosotros tenemos necesariamente que remitirnos a ese lenguaje y tener presente que a lo largo del tiempo lo que se ha realizado es una traducción, de forma que en ese proceso de traducción podamos nosotros captar realmente el espíritu de lo que se nos quiso transmitir de forma original. Las traducciones son importantes. Una traducción o versión es el traslado, por lo tanto, de otra lengua de un escrito original. El escrito original, que fue plasmado en un lenguaje concreto, es traducido, es pasado a otra lengua, con otras categorías culturales, con otra forma de comprensión del mundo, etc. Y eso nos hace a nosotros experimentar la necesidad de precisar. En el Antiguo Testamento, 2 siglos antes de Cristo, los judíos que vivían fuera de Palestina, donde se hablaba el hebreo y el arameo, tradujeron, una primera traducción, la Biblia, que estaba en esos 2 idiomas, en esas 2 lenguas originales, la tradujeron al griego. La historia habla de un grupo de 70 sabios que se dedicaron a traducir la escritura a la lengua griega. ¿Por qué señalo esto? Esto va a tener una importancia muy grande en el desarrollo de la Sagrada Escritura, porque la comunidad judía, la comunidad israelita, después del destierro se dispersó por muchos lugares de la tierra, y muchas comunidades de judíos fueron a vivir en diferentes lugares. Aquellos que se quedaron en Palestina o que regresaron posteriormente a Palestina, a su tierra original, conservaron su lengua original, pero aquellos otros que comenzaron a vivir en la dispersión, comenzaron a adoptar la lengua propia de aquellos lugares, particularmente el griego. Por ello, tratándose de creyentes judíos tal y como los que vivían en la tierra de origen, sintieron la necesidad de hacer una traducción de los textos originales en hebreo y arameo al griego. Acá tenemos una primera traducción que ya desde 2 siglos antes de Cristo existe. También, ya posteriormente a la época del Nuevo Testamento, en el siglo IV, San Jerónimo, un gran padre de la iglesia, va a traducir esa versión ya traducida del griego de los 70 al latín, en lo que se llamó la Biblia Vulgata. Esta Biblia tiene una gran importancia, y tiene una gran importancia porque posteriormente las traducciones que se van a realizar a partir de la a partir de la versión Vulgata de la Sagrada Escritura, una traducción del siglo IV realizada por San Jerónimo. Del latín, posteriormente la Biblia comienza a ser traducida a las lenguas modernas, a las diferentes lenguas, y así llega a nosotros. Aquí ustedes han tenido la oportunidad de percibir cómo ha habido un proceso de traducción de las lenguas originales hasta nuestras lenguas modernas. Quiero repetir que sí es importante tener en cuenta la lengua original, en cuanto que en ella es que se expresa el autor sagrado. No menos importante es tener en cuenta este proceso de traducción, porque en el proceso de traducción, como la misma palabra lo señala, se da en alguna medida una interpretación de la lengua original. ¿Cómo yo traduzco este texto, este vocablo, esta palabra original a mi lengua, si estas 2 lenguas son diferentes? Tengo que buscar una palabra que trate de encerrar el contenido original que en su lengua original, valga la redundancia, la palabra tiene. Pero no siempre se logra precisar eso. Entonces se busca una palabra adecuada, una palabra que pueda en alguna medida tener aquel contenido.
Pero a la hora de interpretar esa palabra, para no vaciarla de su contenido original, yo tengo necesariamente que remitirme a la lengua original. ¿Qué fue lo que el autor sagrado a través de esta expresión me quiso transmitir? Eso para tratar de conservar el sentido auténtico, el sentido genuino de lo que la palabra de Dios nos dice en su origen. He señalado que Dios respeta al autor sagrado. Respeta al autor sagrado en su cultura, respeta al autor sagrado en su lenguaje, que es aquello a lo que me acabo de referir, y también respeta al autor sagrado en sus conocimientos. También esto tendrá una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en un autor sagrado, estamos pensando en una persona que vivió hace cientos de años, incluso más de 1000 años, 2000 años. Y entonces tenemos que pensar que en aquel entonces, que en aquel tiempo, hace más de 2000 años, y mucho más todavía en el Antiguo Testamento, no se tenían los conocimientos que hoy se tienen. Es decir, aquella persona a quien Dios le dio el carisma de la inspiración para poder plasmar lo que él quería, siendo respetada por Dios en sus conocimientos, también en alguna medida va a vertir esos conocimientos a la hora de plasmar por escrito lo que Dios le inspira. Y tenemos que tener presente que aquellos conocimientos no son los conocimientos que tenemos hoy en el siglo XXI. Hay un ejemplo muy particular que nos puede servir. ¿Cómo concibe la antigüedad el mundo? Y ustedes tienen acá en la pantalla una gráfica que en alguna medida nos hace percibir cómo concebía una persona de la antigüedad el mundo. Y básicamente se trataba de tres pisos distintos, de tres niveles diferentes. Uno que es llamado el infierno. El infierno se refiere a la parte inferior. Atentos a esto, infierno se refiere a la parte inferior, lo que en hebreo es llamado el Sheol, el lugar donde habitan los muertos. Esto es importante porque ya para nosotros, si vean lo que es un problema de interpretación, hablar del infierno a veces significa hablar del lugar donde habitan los demonios, donde habita el diablo. Entonces muchas personas se preguntan por qué en el credo dice que Jesús descendió a los infiernos y se imaginan a Jesús bajando al lugar de los demonios. Y ya eso significa o nos pone de frente a una interpretación de la palabra que no es la interpretación original, el sentido original que tenía. El infierno es la parte inferior, allí donde habitan los muertos. Después está la parte de tierra firme, que es donde habita el hombre, y la parte superior, las aguas del firmamento, que es la morada de la divinidad. Así concibe el hombre antiguo el mundo, una parte superior, una parte intermedia, una parte inferior. Vean que algo de lo que esto encierra, hemos heredado nosotros en nuestra forma común de pensar, porque cuando nosotros hablamos del cielo y pensamos en la esfera donde Dios vive, siempre pensamos en lo que está por encima, lo que está arriba. Y es más, volvemos nuestra mirada hacia arriba para dirigirnos hacia Dios. Y no quiere decir esto que Dios habite en las nubes, que Dios está allá arriba. La iglesia nos enseña en la profesión de nuestra fe que Dios habita en todo lugar, que Dios está en todo lugar y habita en la eternidad. Por lo tanto, no se trata propiamente de un lugar, no se trata de un espacio. Sin embargo, hemos heredado una categoría mental de la antigüedad. Esto va a ser muy importante porque a la hora de leer muchos textos sagrados, esta visión del mundo es la que se va a plasmar. El autor sagrado no tiene presente que el planeta Tierra es un planeta redondo, que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, etcétera. Eso no lo tiene presente, eso no lo conoce, eso no lo puede conocer y por lo tanto es algo que escapa a su posibilidad.
y Dios respeta esa posibilidad y aún así se vale de aquel autor sagrado para darle el carisma de la inspiración. Esto viene a plantearnos a nosotros una pregunta fundamental, viene a plantearnos a nosotros un tema fundamental, que es el tema de la verdad en la Sagrada Escritura. El plantearnos si la Sagrada Escritura se equivoca. Y vean que este planteamiento es fundamental, es sumamente importante y tiene de fondo lo que anteriormente acabo de señalar. En la inspiración, los libros sagrados de la Biblia son para nosotros palabra de Dios en lenguaje humano y ofrecen al hombre la verdad sin error que lo guía hacia la salvación histórica y definitiva. Esto es lo que la Iglesia nos enseña, esto es lo que nuestra fe nos enseña. Por la inspiración, los libros sagrados para nosotros son palabra de Dios en lenguaje humano y ofrecen al ser humano, nos ofrecen a nosotros la verdad sin error. Una verdad que nos es dada como guía para la salvación histórica y definitiva. Tenemos que seguir ahondando en lo que esto significa. La Iglesia desde siempre ha considerado que la Sagrada Escritura no engaña ni puede engañar por ser palabra de Dios. No puede engañar ni engaña por ser palabra de Dios. San Agustín lo expresaba de esta forma: creo firmemente que ningún autor ha cometido error alguno al escribir. Si en las Escrituras encuentro algo que parece contrario a la verdad, me hago el siguiente planteamiento: o bien se trata de un manuscrito defectuoso, o bien el traductor no entiende lo que aquel dice, o bien soy yo el que no lo entiendo. De esta forma, este gran doctor de la Iglesia señala lo que la Iglesia ininterrumpidamente a lo largo de estos siglos, de estos 20 siglos de historia, nos ha transmitido. La Sagrada Escritura no se equivoca. La Iglesia enseña, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue de allí que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para la salvación nuestra. He querido puntualizar esta expresión, para la salvación. Recordemos que Dios se ha dado a conocer porque quería que el ser humano le conociese y que al conocerle, conociera su plan de salvación sobre nosotros, sobre la humanidad, para que se sintiera en la relación amorosa con Él, invitado a ser partícipe de ese plan de salvación, acogiéndolo como un don que el mismo Dios le ofrece. Esto ya marca una pauta fundamental. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la Sagrada Escritura, no quiere revelar conocimientos científicos, no quiere revelar conocimientos históricos, no quiere revelar conocimientos técnicos. Dios quiere revelar aquello que es fundamental para nuestra salvación. Y eso hace que ya nosotros tengamos un criterio vital a la hora de entender cómo es que la Iglesia o por qué es que la Iglesia afirma que la Sagrada Escritura siempre nos va a decir la verdad. Veámoslo en proceso. Mediante los escritores sagrados, Dios quiere comunicarnos su verdad salvífica, de manera que los libros de la Sagrada Escritura la contienen firme, fielmente y sin error. Se subraya definitivamente la índole de la verdad contenida en la Escritura, pero se señala que se trata de una verdad en la que se revela
lo que concierne a nuestra salvación. No se acude, por lo tanto, a la Escritura simplemente porque ella no se equivoca, sino porque en ella se nos permite encontrar la palabra de la salvación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, este escrito de San Lucas que da continuidad al Evangelio que el mismo autor escribió, en el capítulo 13, versículo 26, leemos lo siguiente. Dice San Lucas: hermanos, hijos de la raza de Abraham, y a cuantos entre ustedes temen a Dios, a ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Esta palabra de salvación. Es decir, la Escritura contiene la palabra de Dios en cuanto palabra de salvación. Nos va permitiendo eso acercarnos a algo que es vital y que muchas veces se presta para conflicto en muchas personas. Se puede también afirmar esto en materia de historia o en materia de ciencia, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no es un libro de historia ni es un libro de ciencia. Porque, como he dicho, Dios respetó los conocimientos y la cultura propia de cada autor. Y no podemos pedir a un autor de hace más de 2000 años los conocimientos históricos y científicos que nosotros tenemos hoy. Vean, hermanos, lo que estoy señalando y el cómo esto muchas veces, por una distorsión que se hace en la interpretación de la Escritura, provoca innumerables conflictos. Me contaba en algún momento un muchacho que uno de sus profesores lo había cuestionado como creyente y le había hecho la afirmación de que lo que en la Sagrada Escritura se nos revelaba no decía la verdad, porque la ciencia podía demostrar concretamente que la cosa no era así, que el asunto no había sido así, que aquello no había ocurrido tal y cual la Escritura lo narraba. Piensen, por ejemplo, en el relato de la creación. El relato de la creación, que incluso no es un relato, sino que son dos, uno en el capítulo primero, otro en el capítulo segundo, muy diferentes el uno del otro. Tienen una intención teológica, es decir, una intención catequética. El autor sagrado quiere comunicar ciertas verdades a través de aquello. ¿Cuáles son las verdades que quiere comunicar el autor sagrado a través del primer capítulo? La vida proviene de Dios, el hombre proviene de Dios, es su imagen y semejanza, participa de su dignidad. Dios los creó hombre y mujer en una relación de complementariedad y de búsqueda de la plenitud. El mal entra en el mundo no porque Dios lo quiere, sino porque el hombre en su libertad permite que este mal ingrese. Esas son las verdades que nos está queriendo transmitir para nuestra salvación el autor sagrado. Él construye un relato en el que Dios entra como el ordenador de la materia informe que existe y comienza a ordenar las cosas, a separar el agua de la tierra, el cielo de la tierra, la luz de la oscuridad, etc. Todo esto que nos va narrando el autor sagrado tiene como finalidad el transmitirnos la verdad de salvación en la que él está interesado. En ningún momento está queriendo la Sagrada Escritura pronunciarse sobre la teoría de la evolución de Darwin, ni está queriendo cuestionar si el universo surgió así o surgió asá. La ciencia será la que venga a explicar lo que a esto corresponde. La afirmación básica de fe es que todo proviene de Dios. La vida proviene de Dios.
Ya en un relato como este, en un ejemplo como este, nosotros podemos ver la distorsión que se hace muchas veces cuando se trata de poner a la Sagrada Escritura a hacer afirmaciones científicas cuando no se trata de un libro propiamente científico. ¿Eso quiere decir que se falsea la verdad? No, no quiere decir. La Iglesia nos enseña, Dios nos transmite a través de los libros sagrados una verdad que no es cuestionable, pero una verdad en orden a la salvación. Dios quiso darnos a conocer, dársenos a conocer y darnos a conocer su plan de salvación en orden a que nosotros participemos de ese plan de salvación, no para darnos conocimientos científicos ni de otra índole. Por lo tanto, debemos afirmar que la Biblia no es un libro de ciencia, que la Biblia no es un libro de historia y que la Biblia no es un libro de moral, aunque de sus enseñanzas se desprende claramente un código ético, un código moral según el cual el creyente va a vivir. Cuando afirmamos que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia, podemos recurrir al libro de Josué en el capítulo 10, versículo 10. Allí se nos dice: Yahvé los puso en fuga delante de Israel y les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet Jorón y los batió hasta Azecá y hasta Maquedá. Mientras huían ante Israel por la bajada de Bet Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá grandes piedras y murieron. Atentos que estamos de frente a un relato de una batalla, y se nos narra cómo el ejército israelita sale frente a los reyes amorreos triunfante. ¿Qué pretende el autor sagrado? Afirmar que aquella derrota no se puede entender sin la intervención de Yahvé. Es decir, el israelita percibe con toda claridad en aquello que acontece la intervención de Dios. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Podríamos pensar en diferentes explicaciones, pero ¿qué es lo que nos deja el autor sagrado en el texto? Que Dios hizo caer desde el cielo grandes piedras. Aquí podemos nosotros claramente entender cómo la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia. Es decir, cualquiera podría decir, esto no es posible. Incluso podría hasta cuestionar cuál es este tipo de Dios que está desde el cielo tirando piedras grandes para matar a la gente. Y no se trata de eso. Se trata de afirmar la intervención de Dios en la historia de su pueblo, del cómo esta historia no se concibe sin la presencia fundamental de Dios actuando siempre. Utiliza un lenguaje, mira una experiencia y la interpreta y nos la transmite en un lenguaje que viene a subrayar su acción salvadora, que es lo que a nosotros nos importa y no lo que literalmente podríamos nosotros interpretar. Recuerden que les dije semanas atrás que uno de los peligros en los que podíamos incurrir a la hora de leer la Sagrada Escritura era el hacer una lectura fundamentalista de eso. En el Evangelio de San Lucas nos encontramos un dato histórico. Si ese dato histórico corresponde exactamente a la cronología histórica tal y como la entendemos hoy o no, esto es secundario. No es la intención del autor sagrado el poder transmitir un dato histórico, sino describirnos cómo va aconteciendo la historia de la salvación. La Biblia
tenemos que afirmar, es la experiencia de fe de una comunidad. Es la experiencia de fe de una comunidad. Y esto tiene una importancia vital porque es justamente desde la fe de esa comunidad desde la que nosotros tenemos que hacer lectura de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el proceso? Hay una comunidad creyente, una comunidad que ha vivido, que ha hecho suya la experiencia del amor de Dios. Esa es la salvación. Eso es lo que Dios revela. Eso es lo que Dios a través de autores sagrados inspira para que sea plasmado posteriormente por escrito. Tenemos entonces en un primer lugar una experiencia del amor de Dios. La experiencia que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento va haciendo en el conocimiento de Dios y en la cual Dios se le va dando a conocer. Esa misma comunidad creyente transmite esta experiencia del amor de Dios y la transmite primero oralmente y solo posteriormente de una forma escrita. Atentos a esto que estoy subrayando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios existió desde antes de ser plasmada por escrito y fue transmitida oralmente por la comunidad creyente. Era muy propio de los pueblos antiguos el que los relatos se iban transmitiendo de generación en generación, particularmente las personas mayores iban transmitiendo aquellos relatos para que fueran siendo recibidos por las generaciones nuevas y sucesivamente estas las fueron transmitiendo a las nuevas generaciones. Así se transmitía la palabra hasta que hubo un momento en el que se sintió la necesidad de que esa palabra también fuese plasmada por escrito. La palabra escrita es el testimonio de aquel que es la palabra y que hablaba de sí mismo y de su plan de salvación al pueblo al que se revelaba. La experiencia de fe tiene como sujeto una comunidad y esa comunidad es la que vive la experiencia de fe que es plasmada posteriormente en la palabra escrita. ¿Por qué subrayo esto y por qué es importante? Porque esa comunidad que es la que ha vivido la experiencia de fe de donde surge el conocimiento de Dios, la experiencia con Él que va a ser plasmada en la Escritura, es la comunidad que tiene el criterio vital para poder interpretar auténticamente aquella palabra. Voy a decirlo de una forma muy sencilla, a través de un ejemplo. Cuando yo he vivido algo, piensen ustedes en cualquier experiencia que han vivido, digamos, la experiencia que alguien vivió en un paseo que realizó, que hizo, en el que vivió tal cosa, tal otra cosa, y digamos que aquella persona en alguna medida quiso como que aquello se contara y lo puso por escrito. Posteriormente, años después, de repente alguien toma aquel libro y comienza a leer aquellos relatos. ¿Cómo garantizar o qué garantiza que la forma de interpretar, de entender aquellos relatos es la correcta? Remitiéndose a la persona que lo plasmó. Es decir, la persona que lo plasmó, la persona que lo escribió, la persona que lo vivió, es la persona que le va a decir, mira, lo que yo quise decir fue tal y tal cosa. Lo que quise escribir con esto, lo que quise decir fue esto y esto. Invento algo. Digamos que aquella persona dice, de un momento a otro me vi envuelto en una luz que me rodeaba por todos los costados. Bueno, pasan los años, yo leo aquello y digo, ¿qué será? ¿De qué se tratará? ¿De qué estará hablando esta persona cuando habla de una luz que le envolvía? Y yo le pregunto a la persona, oye, ¿qué era lo que estabas viviendo? Y entonces la persona me dice, mira, es que resulta ser que estaba en un pueblito y me tocó vivir unos festejos cívicos que había en aquel pueblo, y de un momento a otro, estando yo en la plaza del pueblo, hubo un gran juego de pólvora que me sorprendió y que me conmovió profundamente.
y lo plasma de esta manera. Si el que lee el relato años después no tiene en cuenta lo que esto significa, de repente va a imaginarse que tuvo una aparición o que quién sabe qué fue lo que aquella persona vio, que vieron unos extraterrestres o qué sé yo qué, otra cosa, porque no está teniendo en cuenta lo que originalmente el que escribió, el autor, le quiso transmitir. Por lo tanto, no perdamos de vista que hay una comunidad de fe, Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, que es la comunidad que vive la experiencia del amor de Dios y que en la fe que esa experiencia le hace vivir, termina plasmando por escrito lo que consideró fundamental para la salvación. Hay una pregunta que nos quieren hacer. Buenas noches. María Teresa Aguilar Quesada pregunta: Padre Eduardo, en alguna ocasión yo escuché que Jesús había bajado al infierno a salvar a las almas que le pertenecían a él. Ahora entiendo que eso no es cierto. Me gustaría conocer más sobre eso. Bendiciones. Gracias, Teresa. Saludos hasta allá, hasta la colonia de Guapiles. Y saludos a toda la familia. Mira, no es que no es cierto, claro que es cierto. La afirmación que estás haciendo es totalmente cierta. Descendió a los infiernos a salvar las almas que le pertenecían. Claro, es que estamos hablando del lugar de los muertos. Cuando nosotros, aunque nos salimos un poquito del tema, pero cuando nosotros hablamos del misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y entendemos el por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hasta la cruz y abrazó en sí, en su propio cuerpo, la muerte, entendemos que lo hizo para tocar las fibras últimas, las más profundas y más íntimas del ser humano. Descendió hasta la muerte del ser humano, al que el ser humano había sido atado por el pecado, para poder romper las ataduras de esa muerte y liberar en él la posibilidad de la vida. Entonces, sí, nos estamos refiriendo a que Jesús, al descender a la muerte, desciende hasta el abismo más profundo donde el ser humano se ha visto sumergido como causa del pecado, que es la experiencia de la muerte, que no es solamente muerte física, pero también es muerte física. Y abraza esa experiencia de muerte, desciende al lugar de los muertos, es decir, a la experiencia de la muerte, hace suya la experiencia de la muerte, muere, porque no es una apariencia, el Hijo de Dios muere en la cruz y muere para tocar la muerte del ser humano y transformarla en posibilidad de vida. La afirmación, Tere, es correcta, con tal de que entendamos que Jesús está descendiendo al lugar de los muertos, a la experiencia de la muerte del ser humano. Bien, seguimos adelante después de esta pregunta que nos ha permitido profundizar en este aspecto. Hablábamos de una comunidad de fe, una comunidad que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, una comunidad de fe que es la iglesia en el Nuevo Testamento, y que por haber sido el lugar donde se gesta, donde se plasma la Sagrada Escritura, posee un valor normativo. Esto puede ser algo que de repente asusta a alguno, porque cuando afirmamos que la Escritura tiene una madre, no estamos afirmando algo sin importancia. Afirmar que la Escritura tiene una madre significa afirmar que la Escritura surge en el seno de la experiencia de fe de una comunidad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No vayamos perdiendo de vista lo que hemos señalado. Es Dios quien se revela, es Dios quien se da a conocer, es Dios quien da a conocer su plan de salvación. Lo hace a través del carisma de la inspiración, en el que se vale de autores sagrados para que ellos puedan plasmar lo que Dios está queriendo decir de sí mismo y le está queriendo decir de su plan de salvación. Pero aquel autor sagrado está inserto en una comunidad, y es en esa comunidad
donde vive la experiencia vital desde la cual Dios se revela, a través de la cual Dios se revela. Recuerden que hemos afirmado que Dios toma en cuenta la cultura, Dios toma en cuenta el lenguaje, Dios toma en cuenta los conocimientos, Dios toma en cuenta al autor sagrado. Y ese autor sagrado está inserto en la vida de una comunidad de fe. Por lo tanto, la interpretación de lo que aquel autor sagrado plasma por escrito tiene como un referente normativo fundamental a la comunidad de fe. Vuelvo al ejemplo que anteriormente señalé. Yo, para saber qué es lo que éste está queriendo decir, tengo que preguntarle a aquel, en este caso, a la comunidad creyente, qué fue lo que quiso decir en el momento en que lo escribió. Hay otra pregunta de uno de nuestros oyentes. Giselle Leitón pregunta: hola padre, en una parte de la Biblia dice los cielos, ¿a qué se refiere? Siempre que se habla de los cielos se está hablando en los términos que antes señalé. Bueno, saludos Giselle, Dios te bendiga. Está hablando, el autor sagrado en los términos que antes señalé, porque según su forma de concebir el mundo, los cielos son el lugar donde habita Dios. Recuerden cómo en la Sagrada Escritura los lugares de culto, los lugares para orar, los lugares para los sacrificios, normalmente se ubican en la parte alta de un monte, porque esa parte alta del monte en la tierra, en la topografía, es lo que queda más cerca del cielo. La cumbre de un monte es lo que está más cerca del cielo, y por lo tanto, si el cielo es el lugar donde Dios habita, la cumbre del monte es el lugar más cercano para comunicarse con Dios. Por lo tanto, siempre que se habla de cielo, se habla en esos términos, refiriéndose no, digámoslo, a una realidad astrológica, sino a una realidad teológica, teniendo presente que ese espacio al que se refiere es el espacio donde Dios habita. A estas indicaciones iniciales, bueno, gracias Giselle por tu participación, gracias a Tere también por su participación. A estas precisiones que he venido haciendo, quiero añadir algunas otras. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que la intención en estas precisiones iniciales no marca, digámoslo así, aquello a lo que nos vamos a dedicar durante la escuela de formación bíblica. Simplemente que los primeros encuentros los voy a utilizar para hacer algunas observaciones, para dar algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, para después dedicarnos a saborear la Sagrada Escritura en sus textos, para poder orar con ellos, para poderlos saborear y descubrir su contenido. Únicamente que de forma inicial debemos tener en cuenta, digamos, cuáles son las normas, cuáles son los principios de lectura que tenemos que tener presentes para hacer una correcta lectura de la Sagrada Escritura. La otra indicación que iba a hacer, nada más la voy a hacer de forma inicial, se refiere a la lista de los textos sagrados. La lista de los libros reconocidos como inspirados, la lista que nosotros tenemos, es llamada canon. La palabra canon justamente significa eso, lista. Y cuando nos referimos al canon de la Sagrada Escritura, a la lista de los libros sagrados, nos referimos a aquellos libros, por eso insistía en lo de la comunidad cristiana, aquellos libros que la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento reconoció como libros inspirados. La semana anterior, alguno de los hermanos hizo una pregunta sobre un libro apócrifo, un libro no inspirado, un libro de aquella época bajo el nombre del apóstol Santo Tomás, que no quiere decir que lo haya escrito Santo Tomás, y preguntaba sobre él. Y yo les indicaba que se trataba de algunos libros que existen y que se produjeron en aquella época, pero en los cuales la comunidad creyente no vio reflejada su experiencia de fe, no vio reflejada su experiencia del amor de Dios
que había vivido a lo largo de la historia. Por eso era que insistía anteriormente en el valor normativo de la comunidad creyente, porque va a ser la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento la que nos va a decir: estos libros son aquellos que reconocemos como los que tienen palabra inspirada, como los que reflejan y nos transmiten la palabra que ha sido inspirada. ¿Quién dio este reconocimiento? Lo dio el pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, bajo la guía del Espíritu Santo. Reconoció los libros que eran conformes a la auténtica fe. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el versículo 26, leemos lo siguiente. Jesús, en el discurso de despedida con sus discípulos, les dice a los suyos: les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús hace ver a los suyos que contarán con la asistencia del Espíritu, y será este Espíritu el que les vaya recordando todo cuanto Jesús les dijo. La lista total de los libros de la Biblia es 73. Son 73 libros los que son reconocidos en el canon, de los que es reconocida la canonicidad. Canonicidad es el reconocimiento que se da a los libros que pertenecen a esta lista. Libros canónicos, es decir, los libros que están en la lista, son los que se encuentran dentro de la Sagrada Escritura. Y dentro de esos libros hay algunos que son conocidos como libros protocanónicos, que fueron los primeros que fueron reconocidos sin mayor problema, y algunos libros llamados deuterocanónicos, que son aquellos de los que en algún momento se dudó sobre su autenticidad. En el Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, es decir, los libros que entran posteriormente en la lista, que son reconocidos posteriormente, son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los libros de primero y segundo de Macabeos, algunos fragmentos del profeta Daniel y algunos fragmentos del libro de Esther. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? Ya les dije anteriormente, había judíos, después de la dispersión, había judíos que habían logrado regresar y asentarse en la tierra de Palestina. Otros se dispersaron por el mundo conocido entonces. De allí que surgieron en el Antiguo Testamento dos listas. Una llamada el Canon Palestinense, que contenía 39 libros, cuya lista se fijó, según algunos, en tiempo de Esdras o de Nehemías, es decir, más o menos 445 años antes de Cristo, aunque otros consideran que fue en el año 90 después de Cristo, en el concilio de Jamnia. Estos 39 libros son los libros que reconocieron aquellos judíos que vivían en tierra de Palestina. Pero los judíos que vivían fuera de Palestina, en la traducción griega de los 70, aceptaron 46 libros, algunos que habían sido escritos originalmente en griego y que pasaron a la comunidad cristiana y fueron reconocidos por esta comunidad. Lo del griego y el hebreo tiene una importancia fundamental, porque el canon palestinense reconoce aquellos libros que originalmente fueron escritos en hebreo o en arameo, no los libros que originalmente fueron escritos en griego, que fueron experiencia de aquellas comunidades judías que vivían en el mundo antiguo conocido, pero no propiamente en tierra palestina. Dos listas del Antiguo Testamento, pero la que termina siendo reconocida por la comunidad cristiana corresponde al llamado canon o lista alejandrina, en la que se reconocen 46 libros del Antiguo Testamento
y que es la lista que nosotros tenemos en los escritos que reconocemos como inspirados del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, libros deuterocanónicos, es decir, libros que se reconocieron posteriormente, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, el capítulo 16 de San Marcos del 9 al 20, el capítulo 22 de San Lucas en el versículo 23, el capítulo 8 de San Juan del 1 al 11. Fueron textos que entraron posteriormente dentro de los que se reconocían como inspirados. Tengan en cuenta lo que eso significa. Yo creo que de repente van a estar pensando que voy muy rápido y que esto no se va a poder quedar fijado. Acá lo importante es que tengamos muy presente, y es lo que no podemos olvidar, que la lista del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal y como nosotros la tenemos por el reconocimiento que de ellas hace la comunidad creyente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, por lo tanto, está formado por 27 libros que todos los cristianos aceptamos como inspirados. El Papa San Dámaso I, en el año 382, presentó esta lista oficial para toda la Iglesia con todos los libros que pertenecen al canon que actualmente nosotros tenemos. Y de forma definitiva, para evitar la confusión de los católicos, el Concilio de Trento en el año 1546 emitió un decreto con un criterio seguro para que los católicos se sintieran firmes, reafirmando como definitiva la lista de 73 libros que nosotros son los que reconocemos como libros canónicos, es decir, como libros que contienen real y auténticamente la inspiración que Dios concedió a los autores sagrados y a través de la cual transmitió su enseñanza, su palabra, para alimento de todos nosotros y para nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por permitirme estar nuevamente con ustedes, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles en la Escuela de Formación Bíblica, o aquellos que quieran acompañarme en el programa Esta es Nuestra Fe, el próximo viernes a las 7 de la noche, en que estaremos hablando de las realidades últimas de la vida del creyente: la muerte, la resurrección, el purgatorio, la gloria. Todos estos temas serán los que vayamos a tratar en la Escuela de Formación Doctrinal, en el espacio Esta es Nuestra Fe. Que Dios les bendiga en sus hogares y les acompañe ahora y siempre.